Ya tenía problemas de ella. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Nuevamente, tu servidor, Pastor Ramiro Moreno, en esta mañana, saludándote y deseándote que el Señor te bendiga en gran manera en este nuevo día. Amén. Estamos nuevamente con nuestro programa Volviendo a las Sendas Antiguas en esta mañana. Me acompaña aquí en cabina nuevamente mi hermano Sergio Calderón, aleluya, el cual también tiene el deseo de saludarlos en esta mañana. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio estar aquí en este lugar de nuevo, saludándolos, trayendo de nuevo esta enseñanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón y creyendo que va a ser de gran bendición como siempre, que Dios va a hacer este cambio en cada hogar. Ahí donde vas manejando, esperamos que esta palabra sea de gran bendición y que sea puesta en tu corazón. Ese es el anhelo de nosotros, ese es el trabajo que nosotros traemos aquí, hermanos. Y que Dios te bendiga. Vamos a orar en este día por esa palabra que el hermano Ramiro va a traer. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de traer esta palabra, Señor, fresca como siempre, Señor, con ese sentido, Señor, que traemos nosotros en este corazón, de hacer un cambio en cada vida, en cada hogar, Señor, creyendo, Señor, que tú vas a hacer esa obra, Padre, que tú, Señor, vas a obrar en cada hogar, en cada persona, Señor, que llegue a corazón y que sea de gran bendición, Señor, un cambio en cada vida, Señor. Lo creemos, Padre, venimos atando, Señor, toda oposición, Señor. Venimos declarando, Señor, que va a ser una programación de victoria, Señor, no va a ser cualquier programa, va a ser algo de bendición. Lo creemos, Padre, que tú nos vas a guiar a toda verdad, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Padre bendito. Amén, gloria al nombre del Señor. En esta mañana estoy todavía un poquito afectado en la garganta, pero en el nombre del Señor vamos a dar inicio en esta mañana. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio, amén. Y en esta mañana vamos a continuar presentando las citas bíblicas que aparentan confirmar de que pues Dios sí cambió su palabra y que ahora Él ya nos da permiso de comer los alimentos que Él antes había prohibido. Pero el problema es que encontramos en las Escrituras es que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero pues a lo mejor Dios se equivocó, Dios cometió un error, pero nuevamente el problema es que las Escrituras dicen que Dios es perfecto, que Él no se equivoca. Entonces algo tiene que estar pasando con esas Escrituras que parecen indicar que no, que Dios se equivocó, que Dios cambió su palabra. Y como lo hicimos la semana pasada, vamos a estar viendo qué es lo que se ha malinterpretado y torcido en esas citas. Amén. ¿Por qué se han sacado fuera de contexto? Amén. Y vamos a iniciar en esta mañana. Esto ya lo vimos hecho esta cita la semana pasada, pero vamos a reenfocarnos nuevamente en esto. Es en Primera de Timoteo 4:4. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Oiga, todo lo que Dios creó es bueno. Gloria a Dios. Dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Verso 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí encontramos dos elementos para que la comida sea santificada, sea apartada, o sea, que sea apta para comerse, que es, dice que es la palabra de Dios y la oración. Ahora, ¿en qué parte de la palabra de Dios se nos dice qué es lo que podemos comer y qué es lo que no podemos comer? Nosotros ya lo leímos, ya lo vimos también en el segundo programa, amén, que está en Levítico 11, ¿recuerdan? Y Deuteronomio 14, ahí es donde Dios indicó qué animales Él permitía que su pueblo, sí, su pueblo Israel, nuevamente repito, no solamente los judíos, sino
el pueblo total de Israel, las 12 tribus de Israel. Amén. Ahí en Levítico 11 y Deuteronomio 14 día instrucciones, solamente voy a recapitular eso. Por ejemplo, Levítico 11, Deuteronomio 14 dice Dios que él prohibía, por ejemplo, comer carne de cerdo, de los animales que viven en las aguas, solamente permitía comer los peces que tenían aletas y escamas, o sea, todos los demás mariscos, camarones, jaiba, pulpo, todo, ostiones, todo eso, eso quedaba prohibido. Amén. Bueno, ahí está en donde Dios dio instrucciones, qué alimentos, qué animales Él permitía comer. Ahora, ¿será que en algún punto en esta palabra de Dios, Dios diga, oh, ¿saben qué? Yo dije que esto no lo podías comer, pero pues, ¿sabes qué? Ahora ya cómatelo, ya te doy permiso. ¿Será que en algún punto en las Escrituras hay una instrucción como esa? Pues el problema es que no existe. No existe ninguna cita bíblica donde te diga eso. Pero sí se toma el pasaje de Hechos 10, que ya hemos estado estudiando en estos programas, para argumentar pues que ya Dios limpió todos los animales y que Él ya había dicho que los animales que eran impuros, pues ahora ya eran puros y que ya te los podías comer. Pero como ya vimos en los estudios pasados, Dios no estaba hablando de comida. Recuerden que el apóstol Pedro, él entendió que no estaba hablando de comida, porque no entendía todavía esa visión que había tenido. ¿Sí? No la entendió hasta que llegó allá a la casa de Cornelio, que dijo, ahora entiendo que Dios no estaba hablando de animales. Dios estaba hablando de hombres, estaba hablando de personas. Amén. Y hay otro texto que también se utiliza para argumentar que Jesús ya hizo limpios todos los alimentos, ¿ya? Que por lo que hizo Jesús en la cruz, ahora ya los puercos, ahora ya los mariscos, ya los limpió y ya no los podemos comer. Bueno, esa es una interpretación errónea que se ha hecho de las Escrituras. Y uno de los versos que se utiliza para esto es Marcos 7, al cual vamos a ir en este momento. Marcos 7:1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús, oiga, comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Oiga, pero vea el contexto de este capítulo. Era que los discípulos estaban comiendo pan sin lavarse las manos. O sea, el contexto es el lavamiento de manos. ¿Ok? No es en sí los alimentos, sino el lavamiento de manos. Ahora, esto es algo que se ignora muchas veces en el cristianismo, ¿ya? Que en la tradición judía hay un rito, ¿sí? Que está dentro de la tradición oral. La tradición oral son tradiciones de los ancianos, ¿sí? En otras palabras, son mandamientos dados por hombres. Bueno, existe un rito judío que antes de comer tienes que lavarte las manos. Oiga, y cualquiera puede decir, no, pues eso es algo bueno. Claro que sí, es algo muy bueno. El problema es que no está escrito en la Torá, o sea, no está escrito en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no hay ninguna instrucción en cuanto a eso. Bueno, pero este rito judío de lavamiento de manos, ellos enseñan que al andar en contacto con las cosas, ¿sí?, se almacena impureza en las manos. Amén. Que hay espíritus malignos con los que se tiene contacto, y esto viene de una de las creencias de la época cuando los judíos estuvieron en Babilonia, cuando estuvieron cautivos en Babilonia, en donde eran muy supersticiosos y decían que al estar en contacto estos espíritus se te pegaban a las manos, y al no hacer el ritual de limpieza de manos, pues estos espíritus se te metían al cuerpo, oiga, y al meterse entraban a tu corazón y te empezaban a pervertir. Entonces, que los espíritus entraban por la comida, esto enseñaban para poner una especie de antídoto a estos espíritus que se te metían al comer los alimentos. Y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos, ¿ya? Pero, ¿qué es todo esto? Pues es superstición. Ahora, por esta tradición, es que le preguntaban a Jesús, a Yeshua, que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Pero continúa diciendo el verso
3 del capítulo 7 de Marcos, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y de hecho, hermano, la tradición esta de lavado de manos, dice la tradición que hay que vertir agua 6 veces. ¿Sí? 3 veces pones agua en la mano derecha y otras 3 veces en la mano izquierda. Haces un ritual, haces una oración y ya después te lo puedes comer. ¿Amén? Marcos 7:4 dice, y volviendo de la plaza, ¿por qué de la plaza? Porque pues en la plaza tenían contacto con gentiles, con gente impura. Dice, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y oiga aquí, ¿no le estaban recriminando? Porque los discípulos no siguieran lo que estaba escrito en la Torá. No. Aquí el problema era que los discípulos no estaban siguiendo la tradición de los ancianos. No estaban siguiendo los mandamientos dados por hombres. Oiga, ese era el problema. Amén. Verso 6 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, lo que les estaba diciendo aquí al Señor está en Isaías 29:13. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esto, hermano, no está escrito en la Torá. O sea, estos eran mandamientos de hombres, eran tradiciones judías como la Mishnah, la Gemara, el Talmud. Estas tradiciones estaban compiladas en estos libros de tradiciones judías. Marcos 7:8 dice el Señor, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Se da cuenta? Hay quienes se aferran tanto a la tradición de los hombres como si verdaderamente hubiera sido un mandamiento dado por Dios, pero no es así, es un mandamiento de hombres. Oiga, porque ¿cuál es el mandamiento de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? O sea, si esto dije que te puedes comer, si ya Dios dijo que esto lo podías comer, pues entonces cómetelo. Pero ellos, según su tradición, decían, ¿sabes qué? Si no te lavas las manos de esta manera y oras de esta manera, no te lo puedes comer. Te estarías comiendo impureza. O sea, que los fariseos y algunos judíos le estaban llamando impuro a algo que ya Dios había dicho antes que era puro. ¿Te das cuenta? Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Te das cuenta? Por guardar un mandamiento de hombres se puede invalidar el verdadero mandamiento de Dios. Verso 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Eso quiere decir, mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Verso 15. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Oiga, y aquí se toman, ¿sí? ¿Ya ves? No hay nada que haya fuera del hombre que le pueda contaminar. O sea, si te comes unos mariscos, eso no te puede contaminar. Así es como se ha interpretado esto. Pero eso dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y Marcos 7:18 dice, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto dice, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Ya ves?
Ya Jesús vino y limpió todos los alimentos. Hasta los que Dios había dicho allá en Levítico 11 y Deuteronomio 14 que eran impuros, ya Jesús los limpió. Es como se ha interpretado. Pero, ¿cuáles alimentos estaba haciendo limpios? ¿A cuáles alimentos se estaba refiriendo Jesús que estaban limpios? Pues los que ya Dios había dicho antes que eran limpios, pero que la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos decían que ya no eran limpios. Oigan, ¿se da cuenta? Los alimentos que Jesús estaba haciendo limpios eran los que el Padre antes había declarado que eran limpios, pero que estos fariseos, aferrándose a la tradición de los ancianos, aferrándose a esos mandamientos de los hombres, decían, ¿sabes qué? Aunque Dios haya dicho que eran limpios, pero si no te lavas las manos antes de comerlos, son impuros. ¿Te das cuenta? Ese es el contexto de este verso 7. No que Jesús haya limpiado todos los alimentos. No. Jesús está solamente reforzando lo que el Padre había ordenado desde un principio. Pero que estos fariseos decían que, no, ¿sabes qué? Dios dijo que era limpio, pero ya no es limpio porque no te lavaste las manos. ¿Te das cuenta? Ese es el contexto. Pero vamos a regresar ahora a Romanos 14:20, la segunda parte. Dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si tú no estás seguro de lo que comes, está autorizado por Dios, está autorizado por la Torá, pues mejor no lo comas, porque te es contado como pecado. De manera que los que comen ciertos alimentos que están prohibidos por la Torá, que prohibió Dios, ¿por qué lo comen? Pues porque así se les ha enseñado. Se han tergiversado los pasajes, los versos. Porque veamos qué es lo que dice Isaías 66, el cual nos habla de que cuando se establezca el reino de Dios en la tierra, ve lo que va a suceder cuando esto acontezca. Isaías 66:17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. ¿Quiénes eran estos que se santificaban y se purificaban en los huertos? Bueno, esta era una práctica de idolatría. Hacían sus rituales en huertos porque exaltan la prosperidad, la fertilidad. Era una manera de dedicar a sus dioses la cosecha. Segunda parte del verso 17 de Isaías 66 dice, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Oiga, y esto va a suceder cuando se establezca el reino y Dios traiga el juicio final. ¿Qué les parece? Oiga, en el final de los tiempos, cuando Dios establezca el reino, dice que todos los que coman carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán talados. Pero, ¿cómo así, Señor? Pues si ya Jesús vino y purificó todos los puercos. ¿Te das cuenta cómo se han torcido los versos? ¿Sí? Se han malinterpretado, se han sacado fuera de contexto. Entonces, la próxima vez que vayas a comer, por ejemplo, cerdo, piensa en lo que dice la palabra. Y si no estás seguro que te lo puedes comer, pues entonces no lo comas. Ahora, ¿por qué era tan importante el tema de la comida? ¿Por qué el apóstol Pablo está fomentando la comunidad, la unidad? ¿Qué es uno de los aspectos que nos trae comunión? Pues la comida, ¿ya? Imagínatelos juntos pidiendo un sándwich de jamón. ¿Te imaginas? Y si te quieres sentar a comer con un judío, oiga, porque en el libro de los Hechos leemos, en un principio todos los que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel, todos eran judíos. Pero actualmente resulta que los judíos son los que menos quieren saber del Evangelio. Son los que menos creen que Jesús sea el Mesías. ¿Qué pasó en la historia? Que en un principio todos eran judíos y ahora los judíos no creen. Si tú te quisieras sentar a comer con un judío y le dices, mira, tu Mesías ya me libró de la ley. Cuando en Isaías 11 dice que el Mesías es el encargado de traer la ley, de traer la Torá a todas las naciones. Pero que tú le dijeras eso a un judío. Mira, tu Mesías ya me libró de la ley. Tu Mesías ahora ya me da permiso de comer carne de puerco. Ya me da permiso de comer mariscos. Tu Mesías vino a terminar con la ley de Moisés.
Tu Mesías vino y clavó en la cruz la ley de Moisés, la Torá. Ven, siéntate conmigo, te comparto de mi carne. Ya él limpió todos los puercos, ya él limpió todos los mariscos. ¿Te imaginas? ¿Será que podrá haber unidad algún día? Pues déjame decirte que nunca va a haber unidad. Incluso en Deuteronomio, parece que es 32, capítulo 32, habla de que Dios, al final de los tiempos, dice que iba a mover a celo a la casa de Judá, o sea, a los judíos, con un pueblo que no es pueblo. Esto quiere decir con un pueblo gentil. Pero, ¿cómo será posible que eso pueda suceder? ¿Cómo el pueblo gentil puede mover a celo al pueblo de Judá? Cuando dicen los judíos, ¿cómo tú me dices que Jesús es el Mesías de Israel? Si los que se dicen actualmente ser sus discípulos no guardan la ley de Moisés. Eso es imposible, hermano. ¿Ya? Nunca va a ser movido el pueblo judío a celo, mientras los que se dicen ser discípulos de Jesús sepan que ellos son parte de Israel. Aleluya, porque actualmente se cree que la iglesia es totalmente separada de Israel, que la iglesia es por un lado y que el pueblo de Israel es por otro lado. Pero eso no es así, no se ha entendido el misterio del que habla el apóstol Pablo. Pero vamos a continuar. Gálatas 2:11, oiga, aquí es cuando Pedro, oiga, está comiendo con estos gentiles. Y muchos han pensado que ahí Pedro le estaba entrando a las carnitas michoacanas, a los camarones al mojo de ajo, pero no. Vamos a empezar a leer Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, ¿a qué clase de hipocresía se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo? Dice que Pedro estaba comiendo con gentiles. Y cuando llegan estos de Judea, se aparta y se hace como que no estaba con los gentiles. La pregunta es, ¿por qué actuaron así? ¿Ya? ¿Por qué actuaron así? Recordemos que Pedro mismo dijo en el capítulo 10 de Hechos, dijo, cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío comer o juntarse con gentiles. Oiga, esta era una tradición de los ancianos también. Este era un mandamiento de hombres. Oiga, que un judío no se podía juntar con un gentil, ni mucho menos meterse a la casa de un gentil y comer con ellos. Recordemos que hablamos de esos cercos que se pusieron alrededor de la Torá, recuerda, para tratar de evitar que un judío violara el mandamiento de la Torá. Entonces, los líderes religiosos optaron por dar este mandamiento. ¿Sabes qué? Pues los gentiles son los únicos que comen animales impuros, ¿sí? Los que Dios prohibió, los gentiles son los que comen. Entonces, para evitar que un judío viole ese mandamiento, lo mejor es que ni se junte con ese gentil, ¿sí? Un cerco alrededor del mandamiento de la Torá. El problema es que este mandamiento de hombres muchas veces se tomaba o tenía más autoridad en las vidas que el propio mandamiento de Dios. Oiga, pero ¿por qué es que actuaron así Pedro aquí con estos otros judíos? Vamos a seguir. ¿Acaso la Torá prohíbe que un judío coma con gentiles? ¿Está prohibido por la ley de Moisés? Nuevamente recordemos que no. La ley de Moisés no habla nada en contra de que un judío se juntara con un gentil. Amén. Sino que eran los mandamientos de los hombres, ¿sí? Los que prohibían que un judío se juntara con un gentil. Amén. Entonces, Pedro estaba comiendo con un gentil, pero no estaba comiendo comida o animales impuros, como se ha creído. ¿Okay? O sea, podían tener comunión, sí, pero Pedro, obedeciendo el mandamiento de Dios de Levítico 11, Deuteronomio 14, si le ofrecían camarones, pues no los iba a comer porque sabía que eso violaba el mandamiento. Pero estaba ahí con gentiles en comunión. No, tal vez no comiendo la misma comida que comían los gentiles. Entonces, pero estamos viendo que Pedro
ya había entendido y que además él ya no estaba viviendo bajo esas reglas o tradiciones judías. Por eso él estaba allí comiendo con gentiles. ¿Se da cuenta? Él ya había entendido eso. Estos son mandamientos de hombres. No, nosotros estamos aquí teniendo comunión. Él ya había entendido eso. Pero cuando llega gente de la circuncisión, gente de Jacob, gente de Judea, gente religiosa, gente que estaba todavía bajo esas tradiciones rabínicas, entonces Pedro se apartó. Pedro se sintió intimidado y por eso dice el apóstol el apóstol Pablo, que lo reprendió en su cara. Y dice, pero como vi, dice el apóstol Pablo, pero como vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿se dan cuenta lo que dice? Entonces estamos hablando aquí de dos cosas diferentes. Dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos, dos sistemas espirituales diferentes. La tradición de los ancianos y la verdad del evangelio. Amén. Entonces cuando dice, cuando vi que no andaba correctamente conforme a la verdad del evangelio, ¿y cuál es la verdad del evangelio? Pues la Torah escrita, ¿ya? La Torah escrita. Y esta no decía, vuelvo a repetir, esta no decía, la Torah no dice que no se debe de comer con gentiles. Entonces, el no comer con gentiles, nuevamente, fue establecido por el sistema rabínico que se estipuló siglos después de que Dios había dado esa Torah, esos mandamientos de la Torah a Moisés. Entonces, por un lado, Pedro, que ya no estaba sometido a esas reglas de hombres, esos mandamientos de hombres, pero cuando llegó gente influyente, oiga, él se sintió intimidado. Por eso es que el apóstol Pablo lo reprende. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí viene el famoso término judaizar. ¿Y qué es judaizar? Porque actualmente cualquier persona que trate de guardar algo de la ley de Moisés, oiga, como el día de reposo, la Pascua bíblica, abstenerse de ciertas comidas, de ciertos alimentos, etcétera, pues automáticamente dentro del pensamiento cristiano tradicional se le dice que está judaizando. ¿Realmente será eso judaizar? Vamos a ver qué es judaizar. Jesús dijo esto en Lucas 12:1. En esto, dice, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oiga, y en Mateo 23 dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, ¿qué será la cátedra de Moisés? Yo cuando leía esto, decía, la cátedra de Moisés, pues ha de ser como un instituto bíblico, así como una universidad teológica. Pero no, hermano, si tú buscas en Google, pones ahí cátedra de Moisés, te va a salir ahí, y lo pones en imágenes, te va a salir ahí una banca de piedra. Eso es lo que era la cátedra de Moisés. Una banca de piedra en donde ahí se sentaban los fariseos y ahí empezaban a enseñar al pueblo. Amén. Entonces dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y aquí esto como que está un poquito difícil de entender porque dice, así es que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, si te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer el lavamiento de manos, lo tienes que hacer. Eso como que parece no tener sentido. Pero cuando buscas en el Evangelio de Mateo, porque esta versión es una versión griega, fue traducida a la versión griega, pero existe un Mateo en hebreo, ¿sí? Porque es lo más lógico. Mateo, un hebreo, hermano, ¿en qué idioma iría a escribir el Evangelio? Lo más lógico que en hebreo, ¿verdad? Claro que las copias más antiguas que se tienen, no se tienen los originales, se tienen copias de copias de copias. Están en griego. Pero lo más lógico es que un hebreo escribiera en hebreo. ¿Ven? Pero cuando checamos ese Evangelio de Mateo en hebreo, aquí
se traduce de esta manera. Todo lo que os digan que guardéis, o sea, pero dice, todo lo que Él os digan que guardéis, o sea, refiriéndose a Moisés. Todo lo que Moisés os diga que guardéis, guardadlo y hacerlo. Dice, pero no hagáis conforme a las obras de los fariseos, de los escribas. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan las filacterias y extienden los flecos de sus mantos. No quiero meterme mucho en esto, pero muchas veces leemos esto, filacterias, flecos de sus mantos. ¿Qué es eso? Bueno, filacterias vienen siendo lo que se llama filacterias son aquí tengo de hecho una foto, todo lo que aquí en la radio no la pueden ver, pero son atuendos en el judaísmo. Es una cajita que se pone aquí en la frente con una especie de alambre, de cable que se enreda en la mano. Esas son las filacterias. Amén. Los flecos son los tzitzits. En Números 15 se da instrucción de eso. Aquí, los que están viendo el video, lo voy a mostrar. Es esto. Esos son los tzitzits que se ordenan en Números capítulo 8. Amén. Esos tzitzits, hermano, es lo que la mujer del flujo de sangre, cuando leemos en los evangelios que ella decía en su corazón, si tan solo tocara el borde de su manto, ella lo que alcanzó fue esos tzitzits de Jesús. Amén. Dice, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de ellos sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un convertido, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, nada es, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, hermano. Y si usted lee todo el capítulo 23 de Mateo, hermano, Jesús no para de llamarlos escribas y fariseos hipócritas. Entonces, ¿qué es judaizar? Pues judaizar era eso precisamente, la hipocresía.
este sistema rabínico religioso, oiga, estaba quitando el espíritu de la palabra, o sea, estaba anulando la Torá, estaba anulando el Pentateuco, estaban enseñando mandamientos de hombres. ¿Y qué es lo que dice Isaías 29:13? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga, nada más. Así que, volviendo al apóstol Pablo, vemos que él ya había entendido esto de la tradición rabínica, pero vio que el apóstol Pedro, él todavía como que se estaba tambaleando, ¿sí? Que estaba dudando. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que el apóstol Pedro dice, híjole, cuando se ve confrontado por los dos grupos gentiles y los de la circuncisión. Entonces él como que dice, híjole, ¿y ahora a quién me someto? O sea, por un lado tienes la presión de la sociedad de los hombres y por otro el de las autoridades religiosas. Por eso es que el apóstol Pablo le reprendió de tal manera. ¿Ven? Y de hecho, actualmente en el Estado de Israel, alrededor de un 70% de las personas no son observantes. Oiga, no son observantes de la Torá. Son religiosos de alguna manera, pero a nivel práctico de religión ortodoxa, solo algún pequeño porcentaje, solo una minoría vive como judíos ortodoxos, la mayoría no. Y tal era el caso del apóstol Pedro. Él no era observante a ese nivel. Pablo sí. Recordemos que Pablo era fariseo. Entonces, Pedro, al separarse y dar la impresión de que él también guardaba esas prácticas judías, que él también obedecía esos mandamientos de los hombres, ¿qué impresión cree que le estaba dando a estos gentiles? Cuando ven que llegan estos religiosos y el apóstol Pedro se aparta de ellos. Pues siendo nuevos, oiga, estos gentiles siendo nuevos en la fe, pues pudieron haber pensado, pues entonces sí, debemos hacer como hacen estos religiosos. Tenemos que obedecer estos mandamientos de hombres. ¿Sí? Si Pedro se cuida de ellos, es por eso que el apóstol Pablo le reprende y prácticamente le confronta diciendo, ¿sabes qué? Tú no te hagas, Pedro, tú no te hagas. Tú no eres religioso, tú no vives como ellos. Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a estos que son nuevos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Judaizar es diferente a guardar la Torá de Moisés, la Torá escrita. ¿Okay? ¿Por qué es diferente? Porque el judaísmo de la época ya se había convertido en un sistema religioso que incluía muchas cosas que vamos a ver a continuación. Gálatas 2:15 dice, nosotros, dice el apóstol Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y a continuación aquí viene la frase más importante de la carta a los Gálatas y de toda la carta a los Romanos, que de hecho es la frase más incomprendida de la historia. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Creo que este es uno de los versículos más mal interpretados de la historia de la fe. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la ley y la fe de Jesucristo? Ahora, ¿qué es lo que dice la teología cristiana en cuanto a esto? Tradicionalmente, ¿cómo interpreta la teología cristiana? ¿Cómo ha interpretado la teología cristiana este pasaje? Pues lo interpretan que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés. Así como se ha interpretado. Que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés. Entonces, pues, a simple vista parece que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el hombre no es justificado por la obediencia a la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Entonces vemos que son dos cosas opuestas, ¿sí? Dos cosas diferentes, ¿correcto? Tratar de obedecer a la ley de Moisés es opuesto a la fe de Jesucristo. Pero aquí tenemos que ver cuál es la fe de Jesucristo y qué creía él. Amén. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Ahora, ¿por qué esta frase no se ha entendido
y ha traído tanta separación entre el judaísmo y el cristianismo? Por un sencillo detalle. Porque esta frase de las obras de la ley, teólogos cristianos, incluso hasta teólogos judíos, cuando la leían decían, ¿qué es esto de las obras de la ley? ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Porque esta frase de las obras de la ley no existe en la literatura rabínica. Entonces muchos decían, bueno, pues seguramente se está refiriendo a la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, ¿hasta cuándo tuvimos la oportunidad de aclarar esta confusión? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta 1948. Es que se logró entender esta frase. ¿Por qué 1948? En 1948 fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Hechos 15:19 dice, por lo cual, dijo el apóstol Santiago, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Aquí ya cambiamos un poquito de tema. Vamos a tocar otra escritura en la que parece indicar que ya Dios, bueno, para no dejarlos a medias mejor, permítame regresar. ¿Qué es lo que se halló en los manuscritos del Mar Muerto? Bueno, porque si tú buscas esa frase de las obras de la ley, no lo vas a encontrar en ningún lado en la Biblia, solamente en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Estas obras de la ley no son la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés. Estas obras de la ley, en esos manuscritos se halló todo un manuscrito, oiga, donde el título era las obras de la ley. Entonces cuando estos hallaron esos manuscritos, dijeron, ah caray, esta es la misma frase que menciona el apóstol Pablo en sus cartas. Y cuando lo tradujeron, hermano, se dieron cuenta de que estas obras de la ley eran mandamientos de hombres. No, nada que ver con los mandamientos de Dios dados a Moisés. No, mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta? Eso cambia totalmente la interpretación que se le da a eso. Pero ahora sí, vayamos a Hechos 15:19, dice, Santiago dice, por lo cual yo juzgo, o Jacobo más bien, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, estos mandamientos para estos gentiles que estaban regresando a la fe, Pablo y los apóstoles entendieron que eran los descendientes dispersos pertenecientes a las 10 tribus de la casa de Israel. Y por lo tanto, si Dios mismo los estaba trayendo de regreso, pues no había por qué ponerles tropiezos o cargas para que se empezaran a incorporarse a la comunidad hebrea y asistir a las sinagogas en cada día de reposo y empezar a aprender. Y aquí me recuerdo que hace 2 programas una hermanita nos llamó preguntándonos acerca de la moronga. Bueno, mire, aquí está, en el Nuevo Testamento se prohíbe comer sangre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero no que solamente y nada más estos mandamientos se debían guardar de ese tiempo en adelante, como también se ha malinterpretado a lo largo de la historia, hasta nuestros tiempos, sino que solamente era para iniciar. Y después iban a aprender de poco a poco los demás mandamientos. ¿Te das cuenta? Es como, por ejemplo, si a mí, cuando la primera vez que llegué a una iglesia cristiana, oiga, me hubieran dicho, ¿sabes qué? Si quieres quedarte aquí, tienes que cortarte tu pelo, tienes que decir malas palabras, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de hacer esto y esto. Me hubieran leído todas las reglas, hermano. ¿Sabe qué? No me hubiera quedado. No me hubiera quedado. Ya, sinceramente, no me hubiera quedado. Pero, como no se me dijo eso, y continué asistiendo, fui aprendiendo, y después el Espíritu Santo es el que te iba indicando, ¿sabes qué? Deja de hacer esto, deja de hacer esto otro, pero era el Espíritu Santo. Amén. Entonces, porque aquí en este tema solo estamos hablando de los alimentos, ¿verdad? Pero el asunto principal era que algunos de los hermanos que habían llegado de Judea les decían que se tenían que circuncidar conforme al rito de Moisés, y que si no lo hacían así, no podían ser salvos. Pero fíjense cómo este asunto de la circuncisión a estas fechas en las que se dieron estos acontecimientos, ya lo habían hecho todo un rito,
diferente, por ejemplo, a la circuncisión que se había indicado realizar a Abraham, el cual era un proceso sencillo, que aún Séfora, la mujer de Moisés, ella misma dice que cuando el ángel de Jehová le salió al encuentro a Moisés queriéndolo matar, oiga, la mujer, Séfora, tomó a su hijo, Eliezer, y le realizó la circuncisión con una piedra. O sea, un proceso sencillo, ¿verdad? Pero como mencioné anteriormente, aquí solo estamos hablando con lo relacionado a los alimentos. Por lo tanto, el mandamiento que fue dado aquí, que se apartaran de ahogado y de sangre, o sea, que los animales no se mataran de una manera salvaje, como por ejemplo con estrangulación, y apartarse de comer sangre de cualquier ser viviente. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, y Dios la dio solamente para expiación por el pecado. Como dijimos anteriormente, era para por lo menos iniciar con estos 4 y después iban a aprender los demás, que de hecho son 7 mandamientos ahí, pero que 3 están un poco escondidos en esta cita bíblica que vimos de Hechos 15, pero en realidad son 7. Mira, Hechos 15:19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ahí está el primero. De fornicación, 2. De ahogado, 3. Y de sangre, 4 mandamientos. Dice 15:21, Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. ¿Quién lo predique? Ahí está el 5. En las sinagogas, o sea, existiera las sinagogas, 6. Donde es leído cada día de reposo, guardar el día de reposo, 7. ¿Te das cuenta? Y también se ha entendido erróneamente que solo y únicamente te tienes que abstener de ahogado y de sangre, y ya todo lo demás te es lícito comer. Aún lo que Dios dijo que no era considerado como alimento en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero que ahora, pues Él ya dio permiso de comerlo. Pero nuevamente, como repito, el problema es que en las Escrituras encontramos que Dios no cambia, que en Él no hay mudanza ni senda de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y hay quienes aún estos 2 mandamientos, oigan, no guardan, aunque aparezcan aquí en el Nuevo Testamento. Oigan nada más. Aleluya. Hermano, cuando esto todavía es parte del testimonio, amén, porque recuerden que les dije en un principio que esto es lo que empezó a mostrarme el Señor, amén, todo esto. Y entonces llegó el día, hermano, en que dije, wow, entonces yo he estado siguiendo y obedeciendo a mandamientos de hombres. Oigan, he estado creyendo a esas interpretaciones incorrectas que se han hecho de la palabra de Dios. ¿Ya? Y entonces llegó el día en que Dios, en una mañana, en una madrugada de oración, llegó y me preguntó, ok, ¿y ahora qué vas a hacer con todo esto que te he mostrado? Entonces yo le dije, Señor, pues yo voy a tener que tomar otra decisión poderosa como la que tomé hace 15 años, cuando me di cuenta que cuando tú me mostraste a través de tu palabra que el adorar ídolos e imágenes, postrarme delante de ellas, era algo que te agradaba, porque así había sido enseñado toda mi vida. Pero cuando tú me mostraste a través de tu palabra de que no era así, que era todo lo contrario, entonces pues yo tomé la primera decisión poderosa en mi vida y me despojé de todo eso, tiré todo eso a la basura. Claro que eso, como ya les comenté, me trajo problemas con mi familia. Amén. Pues le dije al Señor, Señor, yo he creído que esto es verdad, y entonces voy a tomar otra decisión poderosa. Oiga, pero el Señor, mire, como el Señor no forza a nadie a hacer nada, Él me dijo esto. Ok, está bien. Solamente que ten en consideración que como esta decisión va a ser más poderosa que la que tomaste hace 15 años, pues también la oposición va a ser mayor. Tanto así, que en un principio tu propia casa, tu propia familia no lo va a aceptar. ¿Aún estás dispuesto a seguir adelante? ¿Sí? O sea, el Señor no me forzó a tomar ninguna decisión. Yo fui el que decidí tomarlo. Y le dije, ¿sabe qué? Sí, Señor. Porque yo he creído a tu palabra. Y estoy dispuesto, hermano, y dicho y hecho. Así como lo dijo el Señor, así sucedió. Yo empecé a hacer cambios en mi vida para obedecer y honrar la palabra de Dios. Pero mi familia no lo tomó. Aleluya.
Pero ya han pasado 2 años de eso, hermano. Y a partir de eso, hermano, recuerdan que les conté, les testifiqué que yo no sabía cómo Dios me iba a sacar de ese ministerio en el que yo había estado 10 años. Pues esto es lo que usó. Porque yo después de empezar a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, pues hice una cita con mi pastor, yo servía de diáconos y de vez en cuando predicaba ahí. Y le empecé a compartir todo esto. Estuve con él 4 horas hablando de esto. Y al final él me dijo, ¿sabes qué? Yo no comparto esto porque yo no fui enseñado así por mis grandes maestros, ¿verdad? Y pues yo seguía asistiendo todavía ahí, pero ya me era incómodo porque, yo, hermano, a raíz de esto el Señor despertó en mí una pasión, una hambre por su verdad. Y hermano, a partir de ese tiempo es que yo empecé a escudriñar las escrituras como nunca antes. Es como si hubiera hallado un tesoro. Oiga, y empecé a escudriñar todos los días, que hasta recuerdo que mi esposa me decía, ¿no te aburres de estar todo el día ahí pegado en tu computadora? Todos los días y todo el día, ¿no te aburres? Oh, es que yo me estoy sintiendo llenado con esto. Amén. Y entonces ya se me hacía incómodo estar ahí. Y el Señor me ha confirmado cada movimiento. Cuando yo no tenía ni idea de cómo Dios me iba a sacar de ahí, Él usó esto para sacarme de ahí. Amén. Y esto fue lo que he estado haciendo por los últimos 2 años. Gloria al nombre del Señor. Pero hace poco, hace alrededor de un mes, el Señor dijo, ya es tiempo. Ya es tiempo de que lo que yo te he estado enseñando por estos últimos 2 años salga hacia afuera. Y yo voy a empezar a abrir puertas. Gloria al nombre del Señor. Y esto que estamos aquí es una puerta que Dios ha abierto. Amén. Y de hecho, mando un saludo. Tal vez mi hermano, pastor Denis Rizzo, nos esté escuchando. Amén. Esa es otra puerta que el Señor abrió. Amén. La semana pasada, después del programa, Él me contactó y nos hizo la invitación para que fuéramos a su iglesia, la iglesia Ríos de Agua de Vida, localizada en Los Ángeles. Y estuvimos ahí este sábado, hermano, compartiendo una enseñanza, amén, de esto que el Señor me ha estado dando por estos últimos 2 años. Me fue una bendición el estar ahí con el hermano. Y ahí mismo Dios abrió otra puerta con otro pastor que estaba ahí, que al principio, hermano, de la enseñanza yo lo veía como que estaba... como que decía, bueno, ¿y este por qué está predicando? ¿Por qué enseña de esto? ¿Por qué enseña de esta manera? Yo veía en su rostro, hermano, eso ahí. Pero al final, este pastor, se llama Manuel, me dijo, ¿sabe qué, hermano? Al principio estaba medio renuente, decía, pero pues es basado a toda la doctrinación que hemos recibido durante todos estos años, todo lo que hemos sido enseñados. Pero al final, ¿sabe qué? Me dijo esto, Dios me contestó una pregunta que yo me estaba haciendo por muchos años y que no había habido ningún pastor, y yo había estado con muchos pastores haciendo esta pregunta y no me la habían podido contestar, pero el Señor en esta noche, con lo que usted estuvo enseñando, el Señor me la contestó. La pregunta era, ¿cómo nosotros podemos ser descendientes de Abraham? Porque Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Claro que las promesas que Dios le dio a Abraham, por ejemplo, hubo 3 promesas de descendencia que le dio Dios a Abraham. La primera que le dijo, Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. La arena del mar representa al Israel físico, la casa de Judá. Pero también le dijo, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Polvo de la tierra representa las naciones islámicas. Pero también le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Entonces a nosotros se nos ha enseñado en el cristianismo que nosotros somos esa descendencia, pero somos descendencia espiritual de Abraham. Pero según Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Pero esa palabra linaje se tradujo de la palabra griega esperma. Oiga, la palabra griega esperma. ¿Qué es esperma? Semilla, semen
Oiga, entonces esto quiere decir que si tú has recibido a Cristo como el Mesías de Israel, como el Salvador del mundo en tu corazón, dice Pablo que tú eres del semen de Abraham, del esperma de Abraham, descendiente directo de Abraham. Y esto es toda una larga historia, hermano, porque ¿cómo es que Dios iba a llenar todas las naciones de la tierra con las semillas de Abraham? Amén. Bueno, próximamente vamos a estar dando una enseñanza acerca de esto, pero lo iba a hacer por medio de los hijos que adoptó, los hijos de José, especialmente en Efraín, que su nombre significa doble fruto o fructífero. La bendición que Jacob, que Israel depositó sobre Efraín, le dijo que él se iba a multiplicar. Oiga, multiplicar en todas las naciones de la tierra. Y esa palabra multiplicar es la palabra hebrea, eso se aparece en Génesis 48. Es la palabra hebrea, dagag, que viene de la raíz dag. Y dag literalmente significa pez, ya que se iba a multiplicar como los peces del mar. Amén. Acordémonos que Jesús a sus discípulos les dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Iba a pescar a toda esa descendencia de Efraín que iba a llenar todas las naciones. Oiga, ¿ya? O sea que esa descendencia de Efraín iba a descender la plenitud de los gentiles, que es la misma frase que habla el apóstol Pablo. Amén. La plenitud de los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estamos a punto de finalizar, hermanos. No nos va a dar tiempo de recibir llamadas aquí, pero si alguien gusta apuntar mi número de teléfono personal, es el área 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. También todas estas enseñanzas que estamos sacando aquí, más las otras que hacemos en el lugar donde nos reunimos, así como la enseñanza que estuvimos dando el sábado, están disponibles en nuestra página en Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Y si no nos puedes encontrar ahí, porque últimamente hemos tenido algunos problemas, también las tenemos en YouTube, la misma página, Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. O en el último de los casos me puedes encontrar también en Facebook, en mi página o mi perfil personal, Ramiro Moreno. Y ahí puedes también buscarnos y estar escuchando todas las enseñanzas que tenemos. Mientras tanto, fue un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Hermano.